la idea de Mounier insiste mucho siempre en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Lo hemos olvidado. Yo no veo ahora invocación al espíritu. Es posible que Mounier tenga en su cabeza o en su corazón el Espíritu Santo, ¿no? Pero él, que trabaja mucho con ateos y con agnósticos, cree que el espíritu puede estar también en esa persona que no es creyente. Y entonces, pues, se atreve a hablar con toda esta gente que no es creyente y reivindicar la presencia del espíritu. ¿Qué es el espíritu para Mounier? En una obra suya dice, manifiesta al servicio del personalismo, que el espíritu es para él lo más elevado del hombre. Aquello que supera el tener. Nosotros podemos dedicarnos al tener, al hacer, ¿verdad? Pero el espíritu es más que todo eso. Dice él, o sea, es lo más digno, lo más libre, lo más desinteresado, lo más elevado del hombre. Eso es el espíritu. Podría ser que él tenga en su cabeza pues algo que él estudió también mucho, que era la patrística, ¿no? Los padres de la Iglesia antiguos, y entre ellos, por ejemplo, San Irineo, y todos los que hablan de una triple constitución del hombre, que es materia, es cuerpo, es alma, es un ente psicoorgánico, pero es también espíritu, que se escapa, ¿no? Y más allá de lo verificable. Eso no lo puede verificar la ciencia, pero está ahí, en el hombre. Entonces dice él, la vida espiritual es la vida de la inteligencia y la vida del amor. Cosa que él lo aplica a la propia filosofía. El término filosofía, ya sabemos, ¿no? Es filé, ¿no? Amistad, y amor, y sofía, ¿no? Sabiduría. Entonces la filosofía para él sería una filosofía que sería amor a la sabiduría, la traducción clásica de filosofía, pero también sería sabiduría del amor. Y eso es muy difícil de alcanzar, pero es, diríamos, como dice el Evangelio, es más fácil de alcanzar para los sencillos, los ignorantes, los que tienen una experiencia directa de la vida del amor. Entonces, eso es, pues eso, la vida de la inteligencia, la vida del amor, y él añadiría para los creyentes la vida de la gracia, ¿no? Aquello que nos supera, pero que podemos contar con ello, aunque no lo podemos traer así por el trabajo, ¿no? por una acción nuestra, sino que nos viene de regalo, ¿no? La vida de la gracia. Pues bien, ante esto, Mounier se plantea pues como dos tendencias. Una que sería disociar el espíritu de lo reaccionario. Él está muy preocupado porque los cristianos de su tiempo han materializado su cristianismo en una serie de ideas como si fueran eslóganes, y él dice lo siguiente, han unido la derecha, el capitalismo, la burguesía con el cristianismo. Él dice lo siguiente, en la derecha se las ingeniaban para soldar en bloque propiedad, familia, patria, religión. ¿Se daos cuenta? Propiedad capitalista, egoísmo familiar en lugar de familia, nacionalismo en lugar de patria y fariseísmo piadoso, ¿no?
cuando se mezclan esas cosas, pues se obtiene algo que ya no es el cristianismo. Entonces, pretende separar eso, ¿no? Los cristianos bien pensantes, acomodados, instalados, separar eso del cristianismo, porque el Evangelio no es eso, ¿no? El Evangelio son las bienaventuranzas y el cristianismo pues tiene que ir por ahí. Entonces él dice que el recurso decisivo es el espíritu, pero que hoy se repite esa truhanería enmascarada que constituye la óptica parlamentaria y en el que se dirige la acción sobre la vida económica. En cambio, lo espiritual tiene que estar en la cabeza, y lo espiritual debe mandar sobre lo político y sobre lo económico. Entonces, cualquier planteamiento en la mentalidad, en el pensamiento de Mounier es, bueno, ¿hablamos de lo económico? Sí, pero hablemos primero del espíritu. ¿Hablamos de lo político? Sí, pero hablemos primero del espíritu. Y esto llegará a decir él en un artículo en el que habla de derecha y de izquierda. Él señala los mitos de la izquierda, los intereses de la derecha. Entonces plantea izquierda y derecha. Inmediatamente él dice, valores espirituales de la derecha, el orden, dice él, el fundamental. Valores espirituales de la izquierda, el progreso, ¿no? Está claramente ahí Comte, ¿no? Parte de Augusto Comte. Entonces, pues, antes que nada, lo que ocurre, y eso lo podemos aplicar hoy día, la derecha que tenemos en España, la izquierda que tenemos en España, ¿tiene algo de espiritual? De esos valores que decíamos antes, de inteligencia y de amor. Creo que sigue siendo igual o peor ahora. No, o sea, es más interesada y mucho más directamente preocupada por la idea del poder, de ocupar zonas de la sociedad y lugares de mando, que otra cosa. De ahí que lo que deriva de la idea de Mounier es una exigencia revolucionaria, ¿no? De manera que en la confrontación entre capital y trabajo, algo que ahora las encíclicas de los papas tienen clarísimo, él ya entonces lo tiene. El trabajo debe dominar sobre el capital. El trabajo es más importante que el capital. El dinero, que es el valor absoluto, el valor que está por encima de todo hoy día, no vale más que la persona, en absoluto. Es la persona la que tiene que estar por encima de todas las consideraciones del dinero. La cultura y la educación personal por encima de la economía. Dice él, hay palabras que no se piensan sino con miedo. Se quiere que la revolución sea un deslumbramiento en rojo y en llamas. No, la revolución es un tumulto mucho más profundo. Metanoete. Cambiad el corazón de vuestro corazón y en el mundo todo lo que él ha contaminado. Inmediatamente aplica pues su idea del espíritu, ¿no? Y dice, somos revolucionarios doblemente, pero en el nombre del espíritu. Generalmente las revoluciones apelan a los intereses de las personas y cuentan que, pues, por ejemplo, cuando se dirigen a los pobres, ofrecerle un futuro que será un paraíso en la tierra. Eso no se ha cumplido nunca, o sea, todas las revoluciones al final no han traído ningún paraíso a la tierra. En lugar de eso yo diría, a mí me gusta mucho un Bernanos, ¿no? Bernanos era un escritor de la época de Mounier también y muy rompedor con todo, ¿no? Era más tradicionalista, más conservador, pero él decía en su obra El diario de un cura rural, dice, aparece un personaje que es un cura, ¿no? Y le dice, prometedle a los pobres el dinero, el bienestar, la riqueza, y los tendréis, os escucharán. Dice, pero lo que tenéis que predicar es precisamente lo contrario. A los pobres predicad la pobreza. Lo otro es un truco. Es un truco para ganárselos, ¿no? Pues, bueno, esta es la idea de Mounier, ¿no?
Entonces, en un sentido ético, será que la vida del espíritu es una conquista sobre nuestras perezas. ¿Cuántas perezas tenemos hoy día para emprender iniciativas que son necesarias, pero que nos dan miedo por culpa de que no tenemos compañeros con los que seguir en esa propuesta de revolución, ¿no? En la revista Esprit, que es la que predica esa revolución personalista y comunitaria, pues tiene un éxito bastante grande, increíble, ¿no? Para una revista que era bastante dura intelectualmente. Hoy día yo no concibo que se pudiera hacer, no tendría éxito, ¿no? En nuestra sociedad actual, una revista como aquella. Y él decía una cosa: no aspiro a que se diga de Esprit, del movimiento Esprit, qué fuerza, no, aspiro a que se diga qué luz, es la luz, dice él. No es la fuerza lo que hace a los revolucionarios, es la luz. Bien, entonces esta primacía de lo espiritual es lo que domina en la vida y en la acción de Mounier. Él dirá: la actitud de Esprit es otra, es totalizante en su intención última. No trabajamos... Bueno, esto corresponde a una encuesta. De vez en cuando la revista hacía encuestas, y esta encuesta era para los presuntos revolucionarios de la época, y unos le contestaban la respuesta: yo trabajo por la propia afirmación, trabajo por esto de los revolucionarios, ¿no? Por las emociones fuertes, lo hago una costumbre, por seguir la corriente de hoy día, por pasar el tiempo. Había muchas motivaciones de los presuntos revolucionarios, ¿eh? Entonces, desde Esprit escribe: totalizantes en intención última, no trabajamos para pasar el tiempo, ni por interés ni por agrado, sino hacia la verdad y por la comunidad universal, donde nadie será olvidado, ni tampoco ningún aspecto de la verdad. Trabajamos hacia Dios, aunque para muchos de nosotros se trate de un Dios desconocido. Esto me recuerda también a algo que planteó Benedicto XVI cuando era cardenal, el cardenal Ratzinger, en su diálogo con los filósofos de su época, con Habermas y otros, ¿no? Decía: bueno, y si en lugar de vivir como si Dios no existiera, aquella idea, ¿no?, de Grocio, ¿no?, et si Deus non daretur, ¿no?, si no se diera Dios, si no existiera Dios, cambiemos. ¿Y si viviéramos como si Dios existiera, y nosotros tuviéramos que contar con Él? Pues este es el planteamiento de Mounier, ¿no? Con toda la gente que no era creyente que lo rodeaba, es decir, dejad por arriba abierto en vertical un espacio, porque puede darse la visita de la gracia. Bien, entonces el espíritu para Mounier sería eso, lo que regula todo ese movimiento revolucionario que él pretende. Y nos dice que el espíritu no se reduce a la exaltación de las energías vitales. Los revolucionarios fascistas destacaban el vitalismo, ¿no? Moverse mucho, tener mucha acción, hasta incluso la violencia. Entonces, eso no es el espíritu. Segundo, el espíritu no se reduce a la cultura, por tanto, nada de diletantismo, O sea, exhibición de conocimiento, exhibición, pues, de sabiduría, pero al final nada de compromiso. No es un juego superficial de un espíritu que no se compromete en ningún sitio y goza sin amar. Y tercero, el espíritu no se reduce a la libertad, porque aparentemente sí, el espíritu es libertad, el espíritu es libre, incluso evangélicamente sopla donde quiere, ¿no? Tiene él la iniciativa en el mundo. Entonces, condena el antiliberalismo, porque dice, no se puede sustituir la libertad por orden.
Ese sería también un poco el espíritu más fascista, ¿no? Más dictatorial. Él elogia al liberalismo porque le ha dado un impulso a la libertad, pero por otro lado el liberalismo ha puesto en práctica una libertad que se destruye a sí misma en su propio ejercicio. O sea, la libertad por la libertad, al final, sin orientación ni medida, acaba por ser antihumana.